Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Los estadounidenses se expresaron en las urnas en una reñida elección por el control del Congreso. ¿Qué elecciones dejan los comicios? Este foro desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Los estadounidenses votaron para renovar el Congreso en las elecciones de medio mandato. La votación fue tan pareja que aún se siguen contando los votos para determinar el control del Senado y la Cámara de Representantes. La llamada marea roja que anticipaban los republicanos no se dio. Sin embargo, se proyecta que lograrían hacerse con el control de la Cámara Baja, pero con una mayoría muy ajustada. El Senado aún está por definirse y para analizar los resultados de estas elecciones me acompaña Patricia Sosa, analista demócrata, exfuncionaria en la administración de Bill Clinton, María Herrera Mellado, analista republicana, y Rafael Bernal, periodista especializado en temas políticos de The Hill, quien hará el análisis independiente de las elecciones. Bienvenidos todos. Patricia, voy a empezar contigo. ¿Cómo hizo el Partido Demócrata para contener esta llamada marea roja? Bueno, utilizaron una estrategia muy efectiva, se mantuvieron enfocados y no distraídos. ¿Y cuál fue la estrategia efectiva? Entendieron, por ejemplo, los temas de gobernanza, ¿no? Cómo los republicanos estaban amenazando el proceso democrático y que hay muchos votantes, especialmente la base demócrata, se preocupaba altamente por eso. El presidente Biden dio discursos antes de la elección enfocándose en ese tema. El segundo tema crucial, el aborto. Que el aborto estaba muy identificado con el Partido Republicano, eso es en contra de ese derecho, y que la base demócrata y muchas mujeres, que en su momento estas mujeres republicanas, porque sabemos que en estados como Kansas y Kentucky, que son estados conservadores, las mujeres republicanas están cruzando la línea porque ahora no quieren proteger su derecho al aborto. Entonces, y el tercer punto muy importante es que apoyaron los candidatos extremistas que estaba apoyando Trump. Ellos sabían que sí, los candidatos de Trump eran los candidatos con los que iban a competir. Sus candidatos demócratas eran de mejor calidad, eran mejores políticos y tenían mejores oportunidades de ganar, y eso es exactamente lo que hemos visto. Pero fíjate qué interesante en los puntos que has dicho, el tema de la economía no está como en sí, como principal, ¿no? Sin embargo, a eso le vamos a aplicar el bisturí más adelante, porque ahora le doy la bienvenida a María. María, ¿crees que le pasó la factura a los republicanos apostar por... perdón, estoy aquí con el tema de las cámaras. María, ¿crees que le pasó la factura a los republicanos apostar por candidatos polémicos en estados indecisos, como está destacando precisamente Patricia? No, yo creo que no, y además hay que definir muy bien lo que entendemos por candidatos, digamos, extremistas o que apoyan a Donald Trump. Los candidatos que presentó el Partido Republicano son candidatos pro vida, pro familia, pro frontera segura, que ponen a los intereses de Estados Unidos primero. Lo que sí estoy de acuerdo con mi colega es que el Partido Demócrata, como siempre, hizo una excelente campaña en divulgar mentiras. Por ejemplo, la democracia en los Estados Unidos está en juego. Sí, pero no porque los republicanos amenacen la democracia en Estados Unidos, sino precisamente porque son los demócratas los que quieren expandir el poder del Tribunal Supremo, los que quieren federalizar, por ejemplo, el matrimonio, que es una cuestión estatal, y también, por supuesto, seguir cambiando las leyes electorales para que la gente se sienta discapacitada y no sea capaz ni siquiera de votar en persona, sino que tenga que utilizar y abusar del voto ausente con falsas justificaciones. Es realmente vergonzoso la política también del Partido Demócrata, que dice que el Tribunal Supremo acabó con el derecho al aborto o que se va a acabar con el derecho al aborto, cuando la realidad es que nos corresponde a los ciudadanos estatales definir qué queremos para nuestro futuro. Bueno, muy bien, María, desde el punto de vista republicano ya tienes ahí la respuesta a tu análisis. Ahora, Rafa, ¿cómo entender la decisión del voto de los estadounidenses? Pues la decisión del voto realmente
te habla de un electorado que contempló sus opciones, un electorado que realmente los candidatos locales tuvieron mucho efecto sobre cómo sucedió la campaña. La campaña del Senado en Pensilvania es un muy buen ejemplo, que a la gente finalmente se fue por el candidato que sintieron más local. Sirvió muy bien esa estrategia de campaña de decir que el candidato republicano venía de fuera, que era de New Jersey, que era un millonario desconectado y que John Fetterman era un candidato local. Ahora, lo que sí es que ambos partidos leyeron mal esta elección desde un principio. Los demócratas en la recta final, sí, efectivamente, sí tuvieron bastante éxito, se rectificaron, pero los republicanos llegaron demasiado confiados, dijeron, hola roja desde el principio, no tenemos que hacer el trabajo. Los demócratas llegaron demasiado cabizbajos, y se pasaron una elección básicamente lamiendo sus heridas que todavía no tenían y realmente pudieron haber ganado más escaños, probablemente en ambas cámaras, pero seguramente en la Cámara de Representantes, y no lo hicieron. Pues ahora vamos a ver lo que dijo el presidente Joe Biden un día después de las elecciones. Creo que fue un buen día para la democracia y creo que para Estados Unidos también. Nuestra democracia ha sido desafiada en años recientes, pero con sus votos los estadounidenses han hablado y han demostrado una vez más que la democracia es lo que somos. Bueno, muy bien, Patricia, el presidente Joe Biden. Vamos a meter el bisturí precisamente al tema de la economía. ¿Cómo puede un presidente con baja popularidad, de acuerdo a todas las encuestas, una nación golpeada por la inflación, por la economía, cómo puede salir, digamos, bien librado de estas elecciones que son un referendo a su labor? Bueno, porque el votante americano no es tan simple, ¿no? Y las opciones y los temas no son tan sencillos. No es solamente la inflación, aunque sí es importante, claro. Y obviamente por eso es que vemos que los republicanos están a punto de tomar control de la Cámara de Representantes. Pero él está también hablando de un contexto histórico. Históricamente, consistentemente, por los últimos 60, 70 años, todo presidente que tenía ese nivel de popularidad en las elecciones medias, como ustedes le dicen en español, siempre perdía escaños. Los perdió Obama, los perdió Clinton, todo el mundo consistentemente los perdió Trump. Así que esto no tiene precedente histórico, que en estas condiciones, en este momento, ellos hayan podido mantener este nivel de apoyo político. Claro. Entonces, por eso, el segundo punto muy importante es el proceso democrático. Es verdad lo que él dice. Toda esa exageración de que iban a estar en las urnas y que iban a seguir a la gente y que no iban a dejar a la gente votar y que el proceso no se podía llevar a cabo porque iba a ser cautivado por los republicanos magas. Nada de eso pasó, ¿no? Los procesos han continuado, han sido respetados, ha habido muy poca queja, hay algunos temas en Arizona porque está la campaña cerrada de algunas demandas, muy pero toda esa historia histérica de que, y la gente asustada que no iban a votar porque los iban a estar con armas detrás de ellos, nada de eso se dio. Entonces el proceso electoral realmente sí sobrevivió una crisis importante. Ahora, muy bien, María, según el Wall Street Journal, un medio conservador, ¿no? El error de los republicanos fue que algunos candidatos republicanos se dedicaron a alimentar el ego de Trump respecto a sus reclamos sin fundamento de fraude electoral de 2020 y se volvieron un blanco vulnerable a los ataques demócratas. ¿Estás de acuerdo con ese análisis? No, yo no estoy de acuerdo con el análisis de Patricia, que efectivamente, por desgracia, el 95% de los medios en Estados Unidos son el brazo mediático de la Casa Blanca y del Partido Demócrata y alientan a las personas a temer por su vida, su integridad, dice que los republicanos son unos extremistas. Señores, no hay nada de malo con candidatos que defiendan la vida, la libertad y la prosperidad. Donald Trump ha sido un presidente importantísimo en los Estados Unidos, que ha llevado a este país a una gran prosperidad, que ha mantenido los niveles de desempleo entre las mujeres, las minorías, en mínimos históricos. Entonces, decir que nos dedicamos o que hay candidatos que lo único que se dedican es a alimentar el ego de Trump es absolutamente falso. Lo que está claro es que la agenda de America First, Estados Unidos primero, es la que tiene que primar entre los candidatos republicanos. No se puede seguir poniendo la otra mejilla, hincándose de rodillas cuando están acabando con la vida de millones de seres no nacidos, cuando nos están metiendo a millones de
espías y personas que atentan contra la seguridad nacional, que no sabemos ni de dónde viene, un país de fronteras abiertas, un país que está además totalmente humillado en cuanto a la defensa de sus valores y principios, es el combo perfecto para acabar con la democracia y la libertad en nuestro país. Continuamos en Foro de la Voz de América hoy analizando las elecciones de medio periodo en Estados Unidos. Y bien, tanto republicanos como demócratas continúan reenfrascados en una batalla por el Congreso. En el Senado, todo parece indicar nuevamente que será el estado de Georgia el que decida qué partido dominará esa Cámara en las elecciones de la segunda vuelta del 6 de diciembre. El senador demócrata Raphael Warnock se enfrenta al republicano Herschel Walker. La contienda determinará el control del Senado. Continúa con nosotros Patricia Sosa, analista demócrata, exfuncionaria en el gobierno de Bill Clinton, María Herrera Mellado, analista republicana, y Rafael Bernal, periodista especializado en temas políticos de The Hill, con el análisis independiente. Tengo un gráfico aquí, Bernal, y también, bueno, María y Patricia. Pero antes de eso, muy rápidamente, Rafael, ¿cómo se está posicionando, crees tú, el presidente Joe Biden con miras a las elecciones de 2024? Bueno, Joe Biden es el gran ganador de esta elección. ¿Tú crees? Quede con el control de las cámaras o no, porque superó algo que no pudo hacer Barack Obama, algo que no pudo hacer Bush, algo que no pudo hacer Trump. Biden se supone que es el presidente no popular, el presidente como el que sacamos del tambo en la basura, ¿no? El único que quedó. Y resulta que ha sido un político más efectivo y ha legislado mejor que todos sus antecesores. Ahora, lo que le ayudó muchísimo fue el expresidente Trump, porque sí, efectivamente las elecciones de medio término en general son un referendo sobre el presidente. Pero es un con una popularidad tan baja. Pero por eso todos los políticos profesionales se quitan del estrado y dejan que le caiga todo el peso encima al único que queda, que no se puede quitar. Ya. El expresidente Trump, al no quitarse, también ha convertido todas las elecciones desde 2016 en un referendo sobre su personalidad. Y eso es un problema para él. Muy bien. Ahora vamos a analizar aquí varios temas que tú mencionaste precisamente. Vamos a empezar. El derecho al aborto y la legalización de la marihuana estuvieron en las boletas de votación. Veamos los resultados. En los siguientes estados se aprobó el derecho al aborto y se rechazaron intentos de penalizarlo. California, Vermont, Michigan, Kentucky y Montana. Estos dos últimos estados tradicionalmente conservadores. En cuanto a la legalización de la marihuana, los siguientes estados la aprobaron. Maryland y Missouri, mientras que los siguientes estados lo rechazaron: Dakota del Norte, Dakota del Sur y Arkansas. Muy bien. María, la pregunta: ¿qué tanto afectó la campaña republicana a la decisión de la Corte Suprema sobre el aborto, precisamente? Muchísimo, Gonzalo. Yo creo que el Partido Republicano tenía que haber hecho un mejor trabajo en tildar a los pro-abortos como lo que son extremistas de la cultura de la muerte, porque la campaña en contra es brutal. Se tacha básicamente se manipula de que el derecho a acabar con la vida de un ser no nacido es un derecho de la mujer, señores, y que su cuerpo, su decisión. Mi cuerpo, mi libertad acaba donde empieza el cuerpo de otra persona. Cuando hay un bebé dentro de ti, hay un corazón, hay unas piernas. Tú no puedes tener la libertad de acabar con la vida de un ser no nacido, y la vida comienza en la concepción. Científicamente, o sea, estamos muy avanzados. Hay muchísimos también métodos para, digamos, no quedarse embarazada. Es absolutamente falso lo que ocurre con estas campañas que dicen que el tema de, digamos, de la violación, es que hay tanto que hablar, Gonzalo. Ya, bueno, muy bien. Ahora, Patricia, ¿crees que la decisión de la Corte de alguna manera bajó la presión de un tema tan importante como la inflación para los demócratas? Exacto, dividió el electorado, ¿no? Le quitó énfasis en el tema de la economía. Y el tema de la inflación es serio y es un problema político muy serio que están tratando de resolver, pero la realidad es que el resto de la economía está bastante sólida, el desempleo está de los niveles más bajos. Ayer se reportó que la inflación está bajando, así que si la economía hubiera estado, yo creo que peor, hubiera sido más difícil, pero era la inflación, que es real, no le voy a quitar la prioridad al tema.
Y me llama la atención, María articula su posición sobre el aborto muy conservador, ¿no? Legítimo es su interpretación, pero no es el consenso de los Estados Unidos, no es el consenso científico ni de las sociedades médicas, ¿no? Entonces es un tema muy que la gente lo ignoraba y permitía que los republicanos siguieran hablando del tema porque no pensaban que iba a haber un cambio, no pensaban que la Corte Suprema iba a cambiar ese precedente. Ahora es real. Y déjame decirte donde se ha manifestado más, no solamente en esos referéndums que tú mencionaste, en las gobernaciones. Los demócratas han ganado más gobernaciones y eso es otra ganancia de los demócratas que nos hemos hablado. Eso es cierto. Ahí tienes. Y eso posiciona muy bien al partido para el 2024. Muy bien. Ahora, Rafa, tu análisis rápidamente sobre el aborto como tema de campaña. Era un tema secundario, ciertamente, tanto el aborto, la frontera, todos eran temas secundarios, pero el electorado no toma una decisión con base en solo una idea, un tema, un candidato. Te agarran un mundo de diferentes opciones y basado en eso formulan su decisión. El electorado americano ha dicho muchas veces, y lo ha dicho muy claramente, y más claro que esta elección que nunca, que ellos creen que el aborto es un tema, algunos que están en contra del aborto, por ejemplo, hispanos católicos, la mayoría están en contra de la prohibición del aborto. Están en contra del aborto en sí también, por razones religiosas, pero no quieren que el gobierno se meta. Tienen una posición más libertaria. Claro, claro. Bueno, y ahora los republicanos celebran las victorias obtenidas. Florida se consolidó como estado rojo. De eso no hay duda. Esto fue lo que dijo su gobernador Ron DeSantis al ser reelegido. Rechazamos la ideología woke, batallamos contra el woke en la legislatura, batallamos contra el woke en las escuelas, batallamos contra el woke en las corporaciones. Nunca, nunca nos rendiremos ante la pandilla. Eso tiene como un dejo de Winston Churchill, ¿no? Never Pero bueno, vamos a empezar para que nuestra audiencia en Latinoamérica entienda qué significa woke en Estados Unidos. Bueno, es una conjugación equivocada del verbo despertar, a propósito equivocada. Básicamente es una señalización de la generación Z, de los más jóvenes, de cómo usar la correctitud política, la corrección política, de la misma manera que usábamos los modales anteriormente. Entonces, si alguien dice algo dice algo racialmente insensible, se le trata de la misma manera que alguien en los 50 hubiera dicho algo religiosamente. Es una posición de justicia social, completamente comprometido. Si yo digo algo racista, me pasa lo mismo que si yo hubiera promovido el comunismo en 1955. Ya. María, tu opinión. Es que definitivamente es un movimiento comunista. Hemos visto que en Estados Unidos no solo se ha implantado el socialismo del siglo XXI y el comunismo a nivel de justicia social, sino a nivel corporativo. Por eso Ron DeSantis ha tenido tanto éxito, porque aquí hemos sufrido en carne propia los avatares y las osadías de una corporación como Disney, que se beneficia del dinero de nosotros como contribuyentes mientras adoctrina y abre todo un espectro de posibilidades de abuso infantil, hablando de temas que no están para los menores. Ron DeSantis es un ejemplo de lo que hay que hacer. Por eso, en un condado como el que yo estoy, en Miami-Dade, por primera vez en 20 años le entregamos el voto hispano. Es un hombre que defiende la vida, la familia, la libertad y, por supuesto, nuestra frontera. Digan lo que digan, ese es el futuro de los Estados Unidos de América para sobrevivir. Bien. Bueno, muy bien, los republicanos obviamente celebrando el triunfo, al menos en Miami-Dade y en toda la Florida. Esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos La Voz de América. Claro. Bueno, muy bien, aquí nosotros continuando hablando en el set y esto es Foro de la Voz de América. Vamos a continuar con el análisis. Veamos ahora cómo va la conformación de ambas cámaras. En el Senado, los republicanos alcanzaron 49 escaños hasta ahora. Hay que aclarar que es hasta ahora. Los demócratas llevan 48. Hay 3 estados aún en disputa. En la Cámara, los republicanos han elegido hasta ahora 208 representantes contra 185 221 republicanos contra 192 demócratas. Exacto.
pido las disculpas, pero bueno, muy bien. Ahora vamos con María. La pregunta para ti es: reñida la contienda para el Congreso, pero también hay gobernaciones aún pendientes por definirse, como la de Arizona, con Kari Lake, candidata republicana, que ha cuestionado, María, la transparencia del proceso y no ha dicho sí o dijo que no reconocería el resultado electoral en caso de perder. ¿Qué piensas de este tipo de actitudes dentro del Partido Republicano? Bueno, la verdad que hay muchísimas personas, muchísimos millones de personas que tienen serias dudas sobre el estado de nuestra democracia, digamos, la integridad electoral. Hay que felicitar al Partido Republicano porque en muchísimos estados han pasado, y en condados han pasado normativa electoral para asegurarse que existe transparencia electoral. Pero hay retos reales en diferentes partes del país, como por ejemplo muchísimos estados en los que ni siquiera todavía se exige que se presente una identificación para votar. Hay serias dudas sobre el uso de cierta tecnología, cierta maquinaria. Son dudas legítimas, y lo que no puede hacer la izquierda, lo que no puede hacer el Partido Demócrata es intentar censurar y callar y decir, miren, ustedes si no aceptan los resultados o si tienen algunas dudas legítimas o si osan pedir una auditoría, son extremistas, son fascistas y son personas conspiranoicas, porque la realidad es que hay países, Gonzalo, y tú lo sabes muy bien, que se han perdido por no salvar la democracia y defender la integridad electoral. Hablemos del caso de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela o en el propio caso de España. ¿Qué se ha hecho en Europa? Pedir los votos en papel, no digitalizar el voto, y esto es algo que los conservadores y también los demócratas deberían avalar por la integridad electoral. Bueno, ¿estás de acuerdo en eso? No Rápidamente. estoy de acuerdo, y te voy a decir por qué no estoy de acuerdo con la versión tan exagerada y extremista que María ha compartido con nosotros, porque hubieron procesos para validar y revalidar. Cuando hubo la queja en muchos de los distritos importantes, se volvió a contar los votos. O sea, es que ella está diciendo que hubo una queja y no se hizo nada. No es cierto. Y ese es el problema. Si tú te quejas, vamos a volver a contar los votos. Hay testigos, eres presente y tú pierdes. Tú en algún momento tienes que decir, ok, está bien, el proceso ha funcionado. Sobre la papeleta, estamos viviendo en el siglo, en 2022. Tenemos que modernizarnos. Se ha validado. Te estás diciendo totalmente confiable el sistema electoral en Estados Unidos con el absentee ballot, con los votos por correo. Yo creo que claro, y siempre hay que monitorearlo. En este siglo no ha habido indicación alguna de fraude electoral significativo en Estados Unidos, punto. Y eso es muy importante. Simplemente no ha existido un fraude electoral significativo. Se hubiera encontrado y tal vez, si hay medios que están cochupados para un lado para el otro, algún otro medio lo hubiera encontrado y lo hubiera sacado, porque sí hay un sistema democrático muy amplio en este país. Bueno, ya en la parte final de foro, empiezo contigo, María, muy rápidamente, tenemos solamente segundos. Tus conclusiones sobre estas elecciones y el futuro acá en Estados Unidos. Bueno, estas elecciones definitivamente han demostrado que el voto hispano es importantísimo, y aquí en Florida estamos más despiertos que nunca sobre la realidad que estamos viviendo. El avance del socialismo del siglo XXI, la cultura woke o comunista y las reales amenazas contra la supervivencia de la democracia. ¿Es Florida un ejemplo para el resto de la nación? Absolutamente, pero hay que seguir trabajando muchísimo para volver a recuperar a todos los niveles el voto y también la representación conservadora. Muy bien, los republicanos hablando de que necesitan hacer más trabajo todavía en el resto del país, además de Florida. Nosotros tenemos que hacer más trabajo en el resto del país y dejar a Florida a un lado, porque ya es caso perdido para los demócratas. Tus conclusiones sobre estas elecciones, rápidamente. Claro, es un triunfo para la democracia. Para mí, y la democracia no solamente, no tanto del Partido Demócrata, sino el proceso democrático. Creo que ha sido muy importante, y ver la sofisticación y la complejidad del sistema y que ha dado resultados, así que me da mucha esperanza. Yo estaba muy deprimida, yo me creí todos los cuentos de que esto iba a ser la gran ola roja, y ver que hemos podido sostener por las razones correctas no solamente las posiciones y las gobernaciones y la Cámara y el Senado, pero el proceso para mí ha sido lo más importante. Claro. Bueno, y ese proceso precisamente continúa, Rafa, y pasarán días, de acuerdo a los analistas, para tener un resultado final. Pasarán días, ¿no? Pasarán días, tal vez semanas. Dentro de un mes sabremos el resultado de Georgia. En conclusión, los republicanos se confiaron,
los demócratas no confiaron suficientes, pero el electorado americano salió y participó en la democracia, que eso es lo más importante. Bueno, muy bien, llegamos así al final de esta edición de Foro. Le agradezco a María Herrera Mellado, a ti también, Patricia, a Sosa, muy amable, y Rafa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto es Foro de La Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.